¿Alguien recuerda la mamada que fue Nicky Ricky Dicky Don? Nicky Ricky Dicky Don fue una serie que, aunque no era la más divertida, ni la más interesante, ni la mejor desarrollada, ni la más vista, ni la más entretenida, pues tenía su encanto, o al menos así era hasta la cuarta temporada, porque ahí pasaron todos los crímenes que se pudieran imaginar. Hubo tantas peleas y tanta mierda por detrás que el actor de Dicky se fue del programa a media grabación porque no aguantaba más. Así que por ello, en este video, quiero repasar la historia de cómo nació esta mierda, además de cómo no su lore, que aunque es muy simple, pues cumple, y un episodio para ver cómo era. Ahora sí, suscríbanse al canal, ya se la saben, y vamos allá. Pero antes de continuar con el video, quiero hacer una pequeña pausa porque les quiero enseñar algo que puede estar bastante interesante para los que todavía utilizan su televisión. Se trata de Buzo TV, una aplicación de streaming que actualmente reúne más de 1000 canales de televisión en vivo de Latinoamérica y otros países. Y aquí lo importante es que no estamos hablando solamente de un tipo de contenido. Dentro de la aplicación puedes encontrar canales de deportes, noticias, música, contenido infantil, entretenimiento, documentales y muchas otras categorías. Yo la estuve probando y la verdad es que es bastante sencillo navegar entre canales. Por ejemplo, puedes entrar a la categoría que te interese, seleccionar un canal y comenzar a verlo directamente desde la aplicación. Y si eres de los que les gusta tener algo de fondo mientras haces cosas, tienes una cantidad bastante grande de canales para elegir. Y lo mejor de todo es que descargarla tampoco es complicado. La versión para TV se puede instalar en dispositivos como Android TV, TV Box y Fire Stick. En el caso de una TV Box, simplemente descargas la versión para TV, pasas el APK a una memoria USB, conectas esa memoria a tu TV Box y realizas la instalación. Y si quieren probar Buzo TV, el enlace de descarga está en la descripción de este video. Ahí van a encontrar específicamente el enlace correspondiente a la versión para TV. Por ahora, Buzo TV está enfocada en televisión en vivo, aunque tienen planeado agregar películas, series y más contenido bajo demanda en futuras actualizaciones, así que si quieren probarla, ya saben, el enlace está en la descripción. Y ahora sí, continuemos con el video. Para entender de dónde chingado salió una serie tan increíblemente normal y simple como Nicky Ricky Dicky Don y por qué vergas Nickelodeon confió tanto en esa idea, tenemos que regresar al año 2013. Seguramente ya sabrán por mis otros videos que 2013 fue un año bastante duro para la televisión, pero en especial para Nickelodeon. Sus dos series más grandes del momento y las que casi cargaban al canal, iCarly y Victorious, ambas del sucio Dan, acababan de terminar casi que al mismo tiempo, dejando un vacío bastante grande en la programación. Ante ese gran problema de contenido y también de audiencia, porque todo el mundo se les estaba yendo, la gente de Nickelodeon entró en pánico, así que dieron la orden de crear y probar un chingo de nuevas series para retener a su público. Fue ahí cuando apostaron por series de superhéroes como los Thundermans en 2013 y Henry Danger en 2014, pero Nickelodeon sabía que no todo podía ser efectos especiales. Bueno, si eso se le puede llamar efectos especiales. Necesitaban diversificar su programación con sitcoms más normales, más domésticas, más simples, y ya saben, comedias familiares en las que la audiencia pudiera darse unas buenas proyectadas. Ahí fue cuando Matt Fleckstein y Michael Feldman llegaron bien vergas a las oficinas de Nickelodeon a presentarles una idea bastante peculiar, un concepto sacado literalmente de su propia vida personal. Y es que como el propio Matt era padre de 5 hijos nacidos casi de corridito, con apenas 5 años de diferencia, agarró todas sus historias de mamadas que pasaban en su casa, la pesadilla de planear salidas familiares y la rivalidad entre hermanos, y con eso el güey se inventó la premisa de los cuatrillizos. Pero no crean que Nickelodeon aceptó la propuesta solo por la cara bonita de Matt y Michael. En realidad pesó mucho el currículum que tenían. Michael venía de trabajar en Todos Quieren a Raymond, una de las sitcoms más largas de la historia, pero también había sido pieza clave en éxitos de Disney Channel como Stan Raven y Sony entre estrellas. Y Matt no se quedaba atrás, había sido asistente del creador de Padre de Familia, para luego dar el salto a Nickelodeon, escribiendo y produciendo en Drake y Josh y iCarly. Así que más que confiar en la premisa, que si bien era muy interesante, con esa convivencia forzada entre hermanos y 4 personalidades totalmente opuestas bajo un mismo techo, era más la confianza en el buen ojo de estos dos cabrones. Así, el 13 de marzo de 2014, les dieron luz verde para producir 20 capítulos, y unos meses después, el 13 de septiembre de 2014, Nicky Ricky Dicky Don se estrenó oficialmente por Nickelodeon. Ya habiéndose estrenado, los números dejaron ver que la serie era muy regular. No era la que más números tenía, pero sí servía como un cambio fresco a las series de superhéroes que había en Nickelodeon. De hecho, esta serie fue pieza clave para que en 2016 Nickelodeon recuperara su trono como el canal infantil número 1, aplastando a Disney Channel por un 31% y a Cartoon Network por un 75% en su demografía principal. Entre Nicky Ricky Dicky Don, Henry Danger, los Thunderman y Game Shakers habían hecho un cuarteto que se chingaba a cualquier canal. Así fue más o menos como la fue llevando la serie.
serie. En su primera temporada lograron promediar 1.75 millones de espectadores, empatando los números con Henry Danger, y aunque para la segunda y tercera temporada se estabilizó la cosa en 1.4 millones, la serie seguía siendo una base súper sólida y muy rentable para la gente de Nickelodeon, porque al no tener ningún tipo de efecto, pues era muy barata de hacer. Pero no crean que todo fue color de rosa para esta serie, porque lamentablemente todo se fue al carajo en el verano de 2017, justo cuando estaban en plena grabación de la cuarta temporada. Y es que los actores que habían empezado la serie, siendo unos niñitos de 9 añitos, ya tenían 14, y entre que estaban ahí con las hormonas de la etapa adolescente y que era una fase muy volátil en Hollywood, pues la cosa se puso bastante dura entre ellos. Según varios reportes, había muchos problemas de conducta y fricciones entre actores que hacían casi imposible grabar la serie. Esto provocó que Mace Coronel, el cabrón que interpretaba a Dickie, abandonara la serie de una forma bastante abrupta y que de paso rompiera todo lazo con Nickelodeon, cuando todavía les faltaban 5 episodios por grabar. Para calmar un poco toda la polémica que se estaba haciendo alrededor de todo esto, el propio Mace se fue a Instagram a decirle a sus seguidores que se había ido por un acuerdo mutuo con Nickelodeon, porque según él quería dedicarse a proyectos más serios, o al menos eso dice el cabrón, porque el siempre confiable Reddit dice que los padres de Mace, al ver todos los problemas, se pusieron a demandar a Nickelodeon y eventualmente lo sacaron del proyecto. También se dice por ahí que los chicos acosaban a Lizzie, la que la hacía de Dawn, pero eso ya son teorías más rebuscadas. Lo único de lo que podemos estar seguros es que no se siguen entre ellos, así que saquen sus propias conclusiones. Obviamente, tratar de mantener una serie que te vendía como principal atractivo la dinámica de unos cuatrillizos, pero nomás con 3 cabrones, era algo insostenible. Entre eso y que Matt, el creador original, había abandonado la serie y que los cabrones ya estaban grandecitos, y que aparte, la cuarta temporada solo tenía un promedio de 0.95 millones de espectadores, pues la serie fue cancelada, siendo el episodio donde tenían que justificar la desaparición de Dickie el menos visto de toda su historia, con solo 0.7 millones de personas. Una verdadera lástima cómo acabó todo, pero vayamos a ver cómo era la serie para ver si al menos todas estas polémicas sirvieron para algo. A diferencia de las otras series que hemos visto en este maravilloso canal, donde hay un lore todo bien pinche complejo, Nicky Ricky Dicky Dawn es mucho más simple. Realmente no tiene una historia ni nada. Todo arranca en una ciudad toda cumiada de Colorado, aventándonos de lleno al desmadre de la familia Harper. La premisa es bastante simple pero efectiva. 4 hermanos que nacieron el mismo día, pero que no tenían absolutamente nada en común. Pero primero hablemos de los desgraciados de los papás. Tom, el padre, era un cabrón que manejaba una tienda de deportes y que parecía que le importaba más sus colecciones y objetos inanimados que disciplinar a los pendejos de sus hijos. Y yo tengo que decir algo, el actor que la hace del padre, tengo la sensación de que lo he visto muchas veces como villano, solo que no puedo recordar en qué serie. La madre, Ann, era la única que medio ponía orden ahí, intentando disciplinar a los niños, pero siempre terminaba arrastrada por las inmadureces y estupideces de su esposo. Y luego están los cuatrillizos. Nicky era el menor, un cabrón excéntrico y súper sensible, y no tenía ese ego competitivo que los demás sí tenían. Lo más rescatable de este cabrón es que resultó ser un puto prodigio en la cocina. Ricky era pues el cerebrito enojón, un perfeccionista obsesionado con las reglas y la limpieza, que en el fondo era súper inseguro y que se la pasaba intentando demostrar que él era el líder del grupo. Me recuerda un poco a Jeff de Clarence. Dickie era el arquetipo de chico genial, de chico cool, un cabrón relajado, obsesionado con su físico, con nulo sentido común y que siempre buscaba la salida más huevona a los problemas para que los demás lo hicieran por él. Y finalmente estaba Dawn, la mayor, solo por unos segundos, pero pues la mayor a final de cuentas. Ella era la líder del grupo, en parte porque era excesivamente competitiva, aunque muy en el fondo sí quería a sus hermanos y los protegía. Ahora, a medida que avanzaban las temporadas y pasaban a la secundaria, se puede decir que el grupo se expandió, ya que la mejor amiga de Dawn se termina integrando tanto a la familia que se vuelve como una quinta cuatrilliza, y ya con esto se saben el 99% del lore de esta madre. No hay mucho más que rascarle. Vemos cómo crecen, lidian con romances y cómo a la pobre Dawn le pega la ansiedad por querer separarse de sus hermanos, pero a la vez no poder vivir sin ellos. Era una serie muy de fórmulas repetitivas, o al menos lo era hasta que llegó la cuarta temporada. No porque fuese una maravilla, sino porque fue muy divertido ver cómo la serie se fue al carajo. Como ya les había contado, el actor de Dickie se fue a la mitad de la temporada, así que los guionistas se sacaron una reverenda mamada para justificar su desaparición. A los cabrones se les hizo muy buena idea meter a un estudiante de cambio australiano llamado Brit. Tenemos noticias muy emocionantes. Les presento al estudiante de intercambio de Australia que se acaba de mudar con nosotros. ¡Hola! Buen día, un gusto conocerlos. Soy Brit, estoy feliz de estar aquí. ¡Va a ser estupendo! Por cierto, ¿dónde está Dickie? Desde que Brit le dijo que los inodoros australianos corren hacia el otro lado, Dickie ha estado en el baño tratando que el agua vaya al revés. Todo porque según Dickie se había obsesionado con la cultura de Australia y por culpa de sus padres lo terminaron mandando de intercambio. Los niños creen que Dickie se envió a Australia por paquetería.
Por favor, díganles que es ridículo. Pues Dicky sí está en Australia. Lo enviamos. ¿En una caja? ¡No! ¡En avión! Enviamos su ropa en una caja. Sí, les contamos todo esta mañana. Estuvimos en el aeropuerto. Eligieron a Dicky en el último momento para irse a Australia como parte del programa de intercambio. Lloró tanto de ver el inodoro que lo enviamos en el primer vuelo que hubo. Y así lo sacaron de la serie, sin darle ni siquiera una despedida. Ya sin ese pendejo, la serie termina en el episodio 84. Y digamos que lo más relevante pasa en ese episodio. Resulta que la mejor amiga de Dawn es aceptada en una escuela prestigiosa o algo así, y se tiene que ir de la ciudad en cuestión de días. Me acaban de aceptar en Hawkins Academy. ¿La escuela de intercambio que te puso en espera? Ahora es la escuela que me sacó de la espera. ¿Cuándo empiezas? ¿En un año? En una semana. ¿Hablas de una semana más un año? No, una semana. ¿Por qué ya no saltas de emoción? ¿En serio te vas en una semana? Alguien renunció y me dieron su lugar. En serio tengo suerte. ¡Mucha suerte! Dawn sufre una crisis emocional durísima por perderla, y mientras tanto los egoístas de Nick y Ricky les valía madre el dolor de su hermana. Solo querían que Dawn no los jodiera por quedarse sola en la vida, así que le hacen audiciones secretas para contratarle a una mejor amiga de reemplazo. Terminan escogiendo una random, única y exclusivamente porque su papá tenía un jet privado. ¿Pero alguna vez nos hemos beneficiado de su amistad? No. Jamás. Exacto. Así que encontrémosle una nueva mejor amiga de quien podamos obtener algunos beneficios. Como una piscina. Dawn descubre rapidísimo la farsa de sus hermanos, pero en un giro súper oportunista se le olvida el enojo cuando se entera del jet privado, así que lo usa para alcanzar a su amiga antes de que empezara su nueva vida lejos de ella. Ya en el clímax, la amiga, Dawn, Nick y Ricky demuestran que su vínculo supera cualquier estupidez y se toman fuertemente de las manos para saltar del avión en paracaídas. ¡Tenemos que saltar juntos! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Los amo, chicos! ¡A los tres! ¿Sí? ¡2, 3! ¡Los amo, chicos! Aunque fue una tremenda locura, fue uno de los mejores momentos de mi vida. De nuestras vidas. Al menos jamás nos aburrimos en la casa Harper. Nunca nos aburrimos. Y así acabó la serie, sin un episodio especial ni nada, simplemente terminó. Pero vayamos a ver un episodio para ver la verdadera esencia de la serie. El episodio que elegí es uno de la segunda temporada, porque en la primera se ven muy niños y en la tercera muy adultos, y la cuarta es mierda, así que no cuenta. Todo arranca, como no, en la tienda de deportes. Ahí los pendejos se estaban agarrando a vergazos porque no podían ponerse de acuerdo por una presentación que tenían que hacer en la escuela. Bueno, si no nos ponemos de acuerdo en la tarea de historia y el tema, ¿acordaríamos soltarnos del cabello? ¿Y si hacemos el trabajo de la Declaración de Independencia? Yo voy a cocinar un platillo apropiado para servir en la clase. ¿Por qué el señor Dexter siempre nos pone juntos en los proyectos? Creí que lo había superado. Voy a decirte por qué. Al parecer no. Le gusta torturarme. Ahí mientras Dawn se pone a tirarle cagada al pendejo del maestro, el güey se les aparece por detrás, así que aplican la de está detrás de mí, ¿cierto? Solo para que el profesor le dijera a Dawn que estaba bien pendeja. Al día siguiente, en la escuela, Dawn va con sus compañeros a preguntarle si es que ellos ya habían acordado un tema. Supongo que tampoco han elegido un tema para su proyecto, ¿verdad? Pues claro que sí. Será de Amelia Earhart y su vuelo por el Atlántico. ¿Y cómo lo acordaron? Digo, ¿solo hicieron lo que Natalie les dijo? De hecho, lo decidimos juntos. Chicos, ¿qué nos sucede? Todos ya decidieron sus temas excepto nosotros. Yo tomaré liderazgo. Vamos a coser la primera bandera de nuestro país. Relájate, Betsy Mandona. Evidentemente, ninguno de sus hermanos estaba de acuerdo con que la pendeja de Dawn liderara el proyecto, así que como los niños maduros que eran, se agarran otra vez a madrazos. Afortunadamente, esta vez ahí estaban sus padres para calmarlos, diciéndoles que se dejaran de mamadas y que se pusieran de acuerdo de una vez. ¿Qué está sucediendo? No decidimos el tema para nuestro tonto trabajo. La historia no es tonta, es importante. ¿Sí? Ya saben lo que dicen. Aquellos que no conozcan su historia están condenados a repetirla. Oigan, ¿por qué no hacen un reporte de algo que tengan en común? Como la tienda. Vaya, hay toneladas de historias aquí. De hecho, durante la fiebre del oro, este edificio era un banco y una cantina. El pendejo de su papá se pone ya a contar una historia toda soporífera de cómo la tienda antes era una cantina, un banco o algo así, y justo por eso había una mega bóveda en la tienda. Bóveda que era el objetivo de una banda ultra mega peligrosa llamada la banda del Betabel, así por la cara. Apuesto a que no sabían que la oficina era la bóveda y era el objetivo de unos conocidos ladrones. Los llamaban la banda del Betabel. Hagan su trabajo sobre ellos. Y que hagamos el trabajo de la banda con el nombre más ridículo del mundo. Se quedarán aquí hasta que se pongan de acuerdo. ¿Qué hiciste? ¿Los encerraste, Tom? Tranquila, Ann. Tengo la combinación
En mi billetera. Además de que el calvo del papá los había dejado encerrados, los cabrones seguían sin ponerse de acuerdo, pero como no querían quedarse ahí todo el día, se ponen a investigar un poco sobre la banda que se llamaba la banda del Betabel, porque masticaban Betabel mientras hacían sus fechorías. Pero el dato más importante es que todos los miembros de esa banda eran hermanos y además se apellidaban Harper, como ellos. Aquí dice que les llamaban la banda del Betabel porque masticaban betabeles, lo que les dejó los dientes podridos. Oigan, eran hermanos. Y su apellido era Harper. ¿Serán nuestros parientes? Se llamaban Nico, Rico, Dico y Deb. Yo pienso que podría ser. Eran llorones de bancos. ¿Por qué lloraban en el banco? Dice ladrones, Dicky. Tras descubrir esa mamada, vemos como unos flashbacks de cómo la banda del Betabel era tan pobre que sus padres no podían comprarles ni siquiera dulces, así que solo les quedaba comer Betabel mientras todo el mundo les flexiaba su dinero. Oigan, Mapa, ¿nos darían dulces reales como a los otros niños? Sabes que el dinero no crece en los árboles. Quisiera ser rica. Pero no es así que sigan todos comiéndose los betabeles que cultivamos. ¡Háganse a un lado, espantosos Harpers! ¡Dejen que alguien con un buen depósito pase! ¡Acabo de hallar oro! Vengan todos. ¿Están pensando lo que yo? Pienso en robar ese oro y comprarle a Maya Pa las herramientas que quieren. Ya habiendo decidido que robarían el oro, así como los españoles, los cuatro pendejos se ponen a decir en qué le iban a gastar, siendo la prioridad número uno unos buenos tenis, porque los suyos ya estaban en las últimas, un poco como ese amigo en secundaria que su tenis tenía hambre. Don llega con el mapa del banco e intenta buscar una forma de cómo no llamar la atención para poder robar a gusto. Estuve ocupada haciendo un mapa. Busquemos la forma de llegar de aquí a aquí sin que nadie nos note. Meteremos a Nico a esa bóveda. Solo necesitamos una distracción. Y ya sé cómo hacerla. ¡Pelea de dulces! Así que más tarde, Nico entró a la bóveda y pudo dejar entrar a los otros para llevarse el oro. Y parecía que el plan había sido todo un éxito, pero pues no, al final sí los atraparon y el oro desapareció. Así que eso significaba que el oro debía estar por algún lado dentro de la oficina. Según esto, el sheriff los atrapó en el banco esa noche y el oro desapareció. Oigan, ¿qué tal si está enterrado en la tienda? Y se supone que hay un mapa. ¡Es el mapa! Y yo estoy a cargo de él. No, yo lo saqué de detrás de la placa. Yo estaré a cargo. No, yo lo haré. Después de que rompieran el mapa, cada uno de los cuatro pendejos creen que ellos tenían la X, la ubicación exacta del jugoso tesoro, así que se van a la verga cada uno por su lado a buscarlo. Pero pues como los cuatro estaban todos pendejos, se ponen a hacer puro destrozo en la tienda, hasta darse cuenta de que los cuatro tenían una X donde no había nada, todos excepto Ricky, que había tenido éxito, o eso parecía. Todos tienen una X, ¿no? Sí. ¿Encontraron algo? No. ¡Ricky! De acuerdo, ¿dónde está el oro? Sabemos que lo hallaste. Dinos si pudiste encontrar el oro. No, Don, si fuera así estaría ordenando Kashmir. No había nada debajo de mi X, así que volví para investigar más y descubrí lo que salió mal la noche del robo de la banda del Betabel. Hay que llevarnos el oro y correr. A ver, ¿tú no estás a cargo? Bien. Y sí, en realidad no había ningún oro, ya que los pendejos de la banda del Betabel se habían puesto a pelear entre ellos antes de siquiera haber sacado el oro de la bóveda, lo que hizo que el sheriff los encuentre y que tuvieran que esconder el oro. Eso es todo. Por estar discutiendo perdimos todo el tiempo para huir. No, jamás podremos pasar al sheriff con todo este oro. Hay que esconderlo hasta que podamos volver por él. Aquí. Es una locura. Yo digo que aquí. Así que por eso hay 4X en el mapa. Sí, pero ¿por qué no había oro debajo de ninguno? Esta tremenda X que está en el medio. Y está enterrado debajo de él. Ya habiendo sacado la bolsa esa, se la llevan a la escuela para su presentación. Ahí se ponen a explicar toda la historia y le muestran a la clase lo que había dentro. Betabeles secos. ¿Y cuánto oro hay ahí? Porque conocen la regla. Si traen algo para mostrar, debe haber para todo el mundo. Para todo el mundo. No había oro, May. Si no había oro, ¿qué fue lo que encontraron? Betabeles secos. ¿Qué le pasó al tesoro real? Resulta que la banda del Betabel no era la única tras el oro esa noche. No solo se llevó el oro, también encerró a la banda del Betabel. Así que el sheriff fue el único que salió ganador en toda esta historia. Bueno, también Nicky, Ricky, Dick y Don, porque habían aprendido la grandiosa lección de ya no pelear. No se habrían salido con la suya si no hubieran estado peleando. Esa fue su condena. Y casi fue la nuestra. Y dejamos de hacer mucho ruido por pocas nueces y juntos terminamos el proyecto. Por primera vez en la historia, disfruté mucho aprender historia. Creo que el dicho es cierto. Aquellos que no conozcan su historia están condenados a...
Y eso fue Nicky Ricky Dicky Don, una serie que en su momento no parecía la gran cosa, no tenía superpoderes, monstruos ni un lore complicado, simplemente eran 4 pendejos peleándose por cualquier pendejada durante 20 minutos, pero justamente ahí estaba su encanto. Era una sitcom sencilla que llegó en el momento exacto para que Nickelodeon se recuperara después de perder varios pesos pesados. Aunque terminó bastante mal por todos los temas detrás de cámaras, la realidad es que la serie cumplió su propósito. Pero bueno, sin más que decir, un abrazo, máquinas.